¿Sabías que Haití quitó el blanco de su bandera inicial para romper con la esclavitud impuesta por los blancos europeos? ¿Y que el país fue la primera república negra del mundo en independizarse? La fundación de Haití hizo historia a nivel global. Fue el primer país de América Latina en proclamar su independencia, solo por detrás de Estados Unidos, y fue la primera república negra del mundo en la que triunfó una revolución de esclavos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que Haití haya pasado de un comienzo tan prometedor a convertirse en un estado prácticamente fallido? Gran parte de culpa la tuvieron las potencias occidentales que boicotearon el comercio con Haití. A los colonizadores no les interesaba que una independencia de esclavos tuviera éxito y sentara un precedente a nivel regional. Por eso todas ellas, y especialmente Francia, se lo pusieron bien difícil para que los esclavos pagaran las consecuencias de su libertad. Desde entonces, una mala gestión nacional e internacional han llevado a Haití a la situación en la que se encuentra ahora, al borde del colapso. Digamos que el boicot occidental tuvo gran parte de culpa, y en este nuevo capítulo de DW Geopolítica pondremos en el mapa a los países responsables de la miseria de Haití. Esto es Haití en la actualidad. Así es como lo ven los pocos turistas ricos de cruceros que se atreven a poner pie en suelo haitiano desde una playa privada en la costa norte. Y esta es la realidad a pocos kilómetros de distancia en la capital, Puerto Príncipe, para la gran parte de los haitianos. Las calles están controladas por bandas violentas, los precios de los alimentos se han disparado y la mayoría de la gente pasa hambre y miseria. Au moment où je vous parle, à Port-au-Prince, il y a 2 morts. Pas loin de chez moi, il y a 2 morts. Este es Jean Samuel Mentor, un periodista independiente de Haití. Je ne trouve pas vraiment de mots pour décrire la situation que nous vivons. Et les violences sont aggravées et les cas de kidnapping sont explosés en Haïti. Esta es la bandera de Haití, y así era cuando aún se llamaba Saint-Domingue y era colonia francesa. Sí, es la bandera de Francia. Cuando los esclavos negros se liberaron de sus colonizadores franceses, eliminaron la franja blanca simbolizando el fin del poder del europeo blanco. Un poco de blanco reapareció más tarde en la bandera, pero con símbolos haitianos. Empecemos por el principio, o al menos por lo que los europeos consideraban que fue el principio de Haití. En realidad fue Cristóbal Colón el primer colonizador que pisó la isla de La Española. Desembarcó en lo que hoy se llama Mont Saint-Nicolas el 6 de noviembre de 1492, reclamándola para España. Así se convirtió en el primer territorio español del llamado Nuevo Mundo. En aquella época vivían en la isla 500.000 de indígenas. A mediados del siglo XVII, la mayoría de los indígenas habían desaparecido. Europa estaba loca por el café y el azúcar, y esta isla caribeña prometía ambas cosas. Francia luchó contra España por el control de la isla. Las dos potencias coloniales acabaron dividiéndola en dos. La colonia española de Santo Domingo es hoy la República Dominicana, y la francesa Saint-Domingue, o el también llamado Santo Domingo francés, se convirtió más tarde en lo que es hoy Haití. Los franceses trajeron esclavos africanos para el trabajo agotador en las plantaciones de caña de azúcar. En 1800, Haití tenía una población de más de 700.000 habitantes. La inmensa mayoría procedía de África Occidental. That was a very, it was kind of a barbarian system. Slaves worked, they were beaten, etc. Robert Fatton es profesor de política en la Universidad de Virginia. Nacido y criado en Puerto Príncipe, Haití ha estado en el centro de sus investigaciones durante décadas. La explotación de esclavos era lucrativa. Saint-Domingue se convirtió en la colonia más rentable de Francia en América. Las plantaciones de mano de obra esclava suministraban aproximadamente el 40% del azúcar exportado a Europa en aquella época. Era un sistema depredador tanto para las personas esclavizadas como para el medio ambiente. Todavía hoy se pueden ver sus efectos, basta con mirar estas imágenes aéreas en la frontera con la República Dominicana. En el lado dominicano se ven bosques frondosos y tierras verdes. En el lado haitiano, la tierra es estéril y los árboles han desaparecido. Volvamos a la colonia francesa de Saint-Domingue. A finales del siglo XVIII los esclavos estaban hartos, y por eso nos sorprende que se rebelaran haciendo historia. The revolution is something that all Haitians are very proud of. I mean, it persists. I mean, this is one of the, as we say in French, mythe fondateur, you know, the founding myth. And it's one thing that keeps us going.
En 1804, Haití se convirtió en la primera república negra del mundo. Hasta aquí todo bien, pero tuvo que pagar por ello un precio demoledor. En primer lugar, el bloqueo. Nadie quería hacer negocios con la nueva nación. La nueva República Negra fue aislada económicamente, rodeada por las colonias de naciones poderosas que utilizaban mano de obra esclava y que temían que sus esclavos también pudieran rebelarse. Como decimos, Haití fue la primera República Negra, razón suficiente para que algunos de sus poderosos vecinos se negaran incluso a comerciar con la nueva nación. El motivo, el racismo. ¿Y cómo reaccionó Francia? La Francia republicana y revolucionaria exigió a Haití que pagara por su independencia. Como había perdido su lucrativa fuente de ingresos por el azúcar, el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad pidió reparaciones. Una asombrosa suma de 150 millones de francos en oro. A lo largo del siglo siguiente, Haití pagó el equivalente a entre 20.000 y 30.000 millones de dólares estadounidenses. Aislada del mundo y con una deuda gigantesca, ¿qué posibilidades tenía la joven república? Tras la independencia, Haití sufrió mucho, no solo por el peso de las reparaciones y por el aislamiento, sino también por la mala gestión. Una serie de malos gobiernos y mandatarios agravaron la miseria en el país. I believe that there is such a thing as an opportunistic and ultimately detrimental convergence of interest between the Haitian rulers and the international community. The interest of the Haitians and the interest of the foreign powers is not necessarily the same, but the ultimate consequence of that convergence, opportunistic convergence, is that it is detrimental to the country. Así pues, factores tanto nacionales como internacionales han conducido a la situación devastadora en la que se encuentra Haití. Un símbolo de ello es Cité Soleil. Este barrio densamente poblado de Puerto Príncipe está ahora bajo el control casi total de las bandas. Cerca se encuentra el centro hospitalario de Fontaine. En noviembre de 2023, una banda fuertemente armada irrumpió en el hospital y amenazó a las personas que se encontraban en su interior. It's an environment of people are trying to survive and where violence is completely normalized right now. Diego Daguin trabaja en el International Crisis Group, una organización no gubernamental comprometida con la resolución de conflictos. Recientemente ha viajado a Haití. La inseguridad en el país se empeoró drásticamente en julio de 2021. Por aquel entonces, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado por mercenarios colombianos. Aún no está claro quién les pagó. La última vez que un presidente haitiano fue asesinado fue en 1915. Aquel magnicidio abrió un capítulo de intervención extranjera que aún hoy repercute en Haití. Ese mismo año, los marines estadounidenses desembarcaron en Puerto Príncipe. Oficialmente, las fuerzas estadounidenses estaban allí para restaurar el orden. Pero Washington también quería impedir que las potencias europeas explotaran los recursos de la isla. So we owed some money to the US banks. And the instability in Haiti gave a pretext to the United States to move in with the Marines. And the first thing they did was to go into the central bank of Haiti, take the reserves of the central bank, put it on a boat and send it back to New York to Citibank. And that's the way it was. Las tropas estadounidenses se quedaron 19 años. Pero sus huellas siguen siendo visibles hoy en día. What happened with the occupation was the centralization of power in Port-au-Prince, and the most important element was the creation of a centralized army, which became very much the arbiter of politics for a very long time in Haiti. La ocupación estadounidense respaldó a las élites del país y entrenó a las fuerzas de seguridad locales. Esas fuerzas respaldarían posteriormente a varios regímenes, como por ejemplo la brutal dictadura de François Papa-Doc Duvalier y su hijo Baby Doc. Esto llevó a los haitianos a desconfiar del poder. Y hasta el día de hoy hay un vacío de poder y el país está cada vez más cerca de convertirse en un estado fallido. La historia del Palacio Nacional simboliza la situación de Haití. La residencia oficial del presidente fue destruida en el devastador terremoto de 2010, las ruinas incluso fueron retiradas entonces y el palacio nunca fue reconstruido. They have talked to rebuild, but nothing has happened. The reconstruction that was promised never materialized.
Money was squandered, money was stolen. Y de nuevo, la influencia extranjera jugó su papel. Quizás con buenas intenciones, pero de nuevo con un mal resultado para Haití. Las potencias extranjeras quisieron eludir a los funcionarios corruptos y entregaron su ayuda directamente a las ONGs. The state became, kind of a very weak structure, and people who were working in the state, they started moving into the NGOs. So when you have NGOs everywhere, no one controls them. The government loses its essence, and once you have that, there is no, so we've moved from a very despotic regime to a regime that has no control over anything. Todo esto ha llevado a la situación actual. No hay presidente ni parlamento que funcione y solo hay un primer ministro en funciones, Ariel Henry, que carece de poder de facto. Sin duda, una de las peores crisis que ha vivido Haití. Por eso Henry ha vuelto a recurrir a la comunidad internacional y ha pedido ayuda a la ONU, otro actor internacional más involucrado en las penurias de Haití. Pour le moment, les missions onusiennes sont très mal vues en Haïti. Ces missions sont très mal vues en Haïti. La última vez que las Naciones Unidas intervinieron en Haití, las cosas salieron terriblemente mal. Esta es la principal fuente de agua de Haití, el río Artibonite. Y aquí es precisamente donde la última misión de la ONU tuvo consecuencias devastadoras para la población. En 2010, las fuerzas de paz de la ONU, en su mayoría de Nepal, acamparon aquí, justo encima de un arroyo que desemboca en el río Artibonite. Pocos días después, cerca del río, saltaron los primeros casos de cólera. Las investigaciones demostraron más tarde que los soldados de la ONU habían vertido involuntariamente aguas residuales infectadas en el arroyo que desembocaba en el río Artibonite, lo que provocó un mortal brote de cólera que costó la vida a 10.000 personas y se extendió como la pólvora por todo el país. And there was never really any type of restitution for those deaths. So there is a very bad taste in the in Haiti for that kind of intervention. La misión de la ONU que se suponía iba a traer estabilidad y seguridad a Haití abandonó el país en 2017. Entonces, ¿qué significa todo esto actualmente? ¿Ha abandonado el mundo a Haití para siempre? ¿Están los haitianos aliviados por ello? No del todo. En 2022, el primer ministro pidió que una nueva misión internacional de seguridad acudiera a Haití para acabar con la violencia de las bandas y la anarquía que impera en el país. Kenia se ha ofrecido a liderar una nueva misión multinacional respaldada por la ONU que pronto podría desplegarse. Il y a là, avec la police kenyane, au moment où je vous parle, on en a besoin. On en a besoin des... on en a besoin, non? Les Haïtiens, ils veulent une force étrangère parce que l'insécurité s'est aggravée ces dernières années. Pero todavía hay muchas cosas que no están del todo claras. The UN and the Kenyans and the Americans, the Canadians and the French have said this is going to be a very different intervention. Now, I'm not quite sure that this necessarily is going to be a very different intervention. La idea es enviar solo un pequeño grupo de personal policial altamente capacitado para restablecer el orden y asegurar infraestructuras clave como el principal aeropuerto del país. So yes, now the international community is realizing that it must change the way it has acted and the way it has intended to help Haiti. Pero las bandas criminales controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe. Están bien armadas y conocen el terreno. Aunque las fuerzas internacionales fuesen bien recibidas al principio, esto podría cambiar rápidamente. So there might in fact be support for an intervention, but I think that support may be very short-lived if it is not a very effective intervention. In other words, they may welcome them, but if they can't establish order fairly quickly, I think the population would turn against them.
Para los haitianos, la nueva misión plantea una vez más la siguiente pregunta: ¿aportará mejoras o perjudicará al país a largo plazo? Una pregunta sin respuesta todavía, pero que despierta viejos fantasmas para los haitianos. Je pense qu'on a besoin, bon, on le dit souvent, mais je pense qu'on a besoin d'un peu de conscience, d'inspirer de nos aïeux, parce que on n'est pas sans savoir qu'on est la première république noire libre. On a surmonté beaucoup de choses pendant ces 200 ans. Está claro que Haití se encuentra en una situación desesperada y que en su trágica historia Occidente está fuertemente involucrada. También hemos visto cómo los últimos intentos de ayudar al país han fracasado. ¿Qué opinas tú de una nueva intervención externa? Te leemos en comentarios. Nos vemos.